¿Ahí cambió? A veces me falla por el día, ¿no? Bien, jóvenes, bienvenidos nuevamente. La semana pasada no hubo, bueno, Semana Santa y bueno. Entonces, vamos a llevar el curso de plantas tóxicas y animales ponzoñosos. El número de plantas tóxicas y animales ponzoñosos es muy, muy grande, ¿no? Nosotros nos paseamos por nuestros jardines o parques o incluso en nuestra casa y tenemos estas plantas tóxicas, ¿no? Entonces, vamos a ver una orientación de qué cosas nos encontramos. Y hay algunas clases que le va a hacer la profesora Tania Torres Aguilar, y ella va a hacer algunas clases. Entonces, vamos a comenzar. Ustedes ya la conocen a la profesora. Animales venenosos son aquellos animales que presentan veneno. Fácil, simple. No poseen aparato de inoculación. Esto quiere decir que estos animales presentan el veneno en su cuerpo, en todo el cuerpo. ¿Ya? Y ya conforme avancemos vamos a ir viendo algunos de ellos, ¿no? El veneno es una sustancia tóxica que es producida en una glándula o tejido del animal. Otros animales adquieren adquieren las toxinas, que ellos son resistentes, que estas toxinas se pueden encontrar, por ejemplo, en insectos, se pueden encontrar en microorganismos o en plantas. ¿No? Hay aves, por ejemplo, que no tienen su glándula productora o su tejido no produce veneno, pero sí son venenosos esos animales, esas aves, ¿no? Entonces hay gente, por ejemplo, que caza estos animales o otros animales que lo utilizan para comerlo y se encuentran con este efecto indeseado, ¿no? Es un efecto indeseado que no nos, o que ellos no esperaban que les fuera a pasar, ¿no? Algunos peces, por ejemplo, ¿no? Hay animales, por ejemplo, como el pez globo, que produce la tetrodotoxina, otros peces que producen saxitoxina. Algunos de estos son, por ejemplo, producidas por algas microscópicas que los bivalvos, ¿no? Las conchas de abanico, los choritos, por ejemplo, lo absorben. Y cuando uno ingiere estos alimentos se intoxica. Por fortuna en la costa peruana no hay todavía, esperemos que sigamos así. Pero en todo el mundo con esto del calentamiento global están apareciendo especies tóxicas donde antes no habían. Generalmente son de aguas calientes, aguas tropicales, ¿no? Entonces, por fortuna el mar peruano es cálido, pero cuando viene el fenómeno del Niño, ya es otra cosa. Hay peces, por ejemplo, o animales que, de acuerdo a la cadena alimenticia que se van alimentando de otros más pequeños, van adquiriendo poco a poco el, el agente tóxico, la toxina que presenta este animal. Algunos son naturales, otros no, como los insecticidas, por ejemplo, ¿no? Metales pesados, como algunos peces que tienen mercurio, por ejemplo. Pues ahí también se habla de una toxicidad por metales pesados. Acá, por ejemplo, tenemos algunos animales venenosos, ¿no? Algunas ranas, por ejemplo, algunas aves, como acá vemos el ave Pitohuidicrolus, que es un ave que come insectos venenosos y el veneno se va acumulando en su cuerpo. Este animal es resistente. Hay animales marinos, acá abajo al medio, o pez globo y otros más. Entonces, hay una gran cantidad de animales que presentan la toxina o el veneno en su cuerpo. Pero tenemos animales ponzoñosos, que son aquellos animales que presentan ponzoña, donde hay una glándula especial que sintetiza el veneno
lo acumula y este es inoculado a los animales donde ellos pican o muerden mediante algunos aparatos, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, un aparato picador o un aparato mordedor. Las arañas muerden, por ejemplo, las abejas pican, ¿no? Entonces, este aparato rompe la piel y van a introducir el veneno. Pero la ponzoña es una secreción producida por unas glándulas especiales, ¿no? Y que está a la vez anexada a un aparato inoculador, ¿no? Puede ser un aguijón, puede ser unos quelíceros, que son los que presentan las arañas, pueden ser colmillos, como las serpientes, etcétera, ¿no? Algunos animales, como el ornitorrinco, por ejemplo, el ornitorrinco macho, presenta en sus patas traseras una especie de espolón que está unido a una glándula venenosa. Pero se dice que el ornitorrinco es el único mamífero que presenta esta característica. Son de vía parenteral, o sea, o inoculación. Por lo general son proteínas, y si son proteínas son termolábiles, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? La araña Latrodectus mactans, que es la viuda negra, su toxina es una sola proteína. Pero hay otras arañas que presentan una mezcla de sustancias, ¿no? Como vamos a ver más adelante en la siguiente clase. Son mezclas fuertes, ¿no? Que tienen diversos componentes. Hay otros, por ejemplo, hay, si bien es cierto, la sustancia tóxica, hay sustancias que la acompañan, como por ejemplo proteínas que son enzimas proteolíticas que no tienen actividad tóxica, pero que facilitan la difusión del veneno. Entonces, esas son sustancias que son potenciadores de actividad tóxica, ¿no? Porque facilitan la penetración del veneno. Inactivada por vía enteral, o sea, como son proteínas, una persona se puede tomar una cucharada de un veneno de serpiente y no le pasa nada, siempre y cuando no tenga caries, no tenga heridas en la boca ni en el esófago. Porque ya el estómago, al ser proteína, la persona lo puede asimilar como cualquier proteína, pero solamente con las que tienen naturaleza proteica. Animales utilizan estos venenos o estas ponzoñas generalmente con el fin de cazar. La araña lo utiliza para cazar insectos, la serpiente lo mismo. Pero muchas veces estas sustancias son aplicadas a personas o animales que, entre comillas, se cruzan en el camino de este animal venenoso. Todos vamos caminando por la selva, hay una serpiente que está ahí dormida, la pisamos y nos va a morder, por ejemplo. ¿No? No puede morder. Y esto sucede, ¿no? Sucede frecuentemente y comúnmente en la selva, ¿no? Los animales más conocidos son las arañas, los escorpiones, las serpientes. Son los más conocidos por la gente. En el Perú, más que todo, las arañas y las serpientes. Escorpiones más escorpiones o alacranes, más que todo en la costa, en partes desérticas, ¿no? Aunque hay escorpiones que viven en otras zonas también. Generalmente, estos accidentes, como lo repito, son producidos a veces por negligencia de la persona. Uno va al campo y levanta una piedra y no piensa que abajo puede haber una serpiente, por ejemplo. O cuando caminan por el campo y caminan libremente sin observar qué puede haber, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos algunos tipos de aparatos, ¿no? Aquí a la derecha es un aparato mordedor.
¿no? Son dos quelíceros de araña. Abajo también, abajo a la derecha. Abajo a la izquierda vemos un aguijón. Y arriba a la izquierda vemos los colmillos de la serpiente, ¿no? Dentro vemos, por ejemplo, el- la glándula productora y el colmillo que es hueco, es como una jeringa hipodérmica, ¿no? Que va a inyectar. Al momento que muerde, al momento que muerde, la glándula se contrae e inyecta el veneno. Aquí vemos algunos animales ponzoñosos, ¿no? Escorpiones, arañas, abejas, garrapatas, pies, orugas, hormigas, algunos tipos de moscas, avispas, serpientes, el monstruo de Gila, el ornitorrinco y algunas otras serpientes también. Las picaduras son pequeñas heridas punzantes. Generalmente, una picadura es solamente un huequito. Las mordeduras son dos o más. O sea, las picaduras son pequeñas heridas punzantes producidas generalmente por insectos, ¿no? Insectos artrópodos como las arañas, por ejemplo, ¿no? Y otros animales marinos como por ejemplo la, la raya, que uno va caminando por la playa y pisa una raya y la raya uno va, dobla su cola y ahí tiene el aguijón y nos va a picar. Aquí vamos a ver una picadora, ¿no? Picadora de abeja, picadora de araña. En realidad la araña es mordedura, ¿no? Porque vemos que hay dos huequitos, la abeja uno, la garrapata tiene uno, mosquito también uno, la pulga uno, aunque pica varias veces, ¿no? La mordedura, por ejemplo, puede ser producida por animales, por mamíferos, por lobos, perros, hasta por el hombre, por ejemplo, ¿no? A veces cortan, a veces rompen tejido, a veces no, a veces son superficiales, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hay mordedura, hay ruptura, ¿no? De músculo, de nervio, de piel, a veces hay ruptura de hueso. Ahí vemos, por ejemplo, una mordedura hecha por humano, que de los dientes de la persona, ¿no? Que le ha mordido. Entonces, muchas veces, según el tipo de mordedura, la persona experta puede decir, ¿no? Tal animal es el que ha mordido. Así como cada animal tiene su huella de su pata, también hay expertos en lo que son mordeduras. Con respecto a las serpientes, en el mundo existen más de 3.000 especies de serpientes, donde alrededor de 532 son venenosas o ponzoñosas, son ponzoñosas, ¿no? Y son eh, agrupadas en cuatro familias, ¿no? Los elápidos, que son 180, los hidrófidos, que son 52, los viperios 180 y los protálidos, que son 120, más o menos. Aunque siempre se siguen descubriendo nuevas especies, ¿no? En el Perú hay 15 familias, ¿no? Y o sea, de las 9 de las 15 familias que hay a nivel mundial, y son 186 especies, más o menos la tercera parte de las especies mundiales viven en el Perú o están en el Perú. Hay que recordar que Perú, al ser costa, sierra y selva, la Amazonía, hay una gran cantidad de serpientes que están ahí presentes. La Rupa Rupa es la zona de selva alta, ahora, la selva que tiene montaña, que tiene cerros como Tingo María, por ejemplo, y la Omagua, que es la zona de la selva baja. Está Iquitos, por ejemplo, ¿no? Iquitos, eh, Ucallpa, Contamana, Madre de Dios, es la zona baja. En el Perú
de las 4 familias hay 3 familias, ¿no? De las 4 familias mundiales solamente hay 3. Y los accidentes, la mayoría de veces son por botox, ¿no? En la selva. Por fortuna, hay lo que se llama el suelo antibotrópico, donde los hospitales de la selva tienen, y cuando una persona que es mordida le aplican este antífero. Qué bonita foto. La familia Viperidae o Viperidae, como deseen, tiene a la vez la familia Crotalina o Crotalinae, que a la vez tiene 3 géneros, ¿no? Botox, hay Botox, por ejemplo, Botox atro, Botox conocido como Jergón, Botox bilinato como el oro machaco, Botox Carniti y otro más como Macanchi en la costa norte del Perú, y Jergón de la norte. Entonces, es el que vemos arriba a la derecha. El de abajo a la derecha es justamente el loro machaco, le dicen loro machaco por el color verde que tiene. Y según dicen que esta serpiente es ciega, se cuelga de los árboles y cuando siente una vibración o lo toca ahí donde hacen la mordedura. Tiene una visión baja. Luego tenemos la laquesis o la chesis y el crotalus, ¿no? Y tiene una especie que es la chuchupe, ¿no? La chuchupe es muy temida en la selva, ¿no? Y a veces la chuchupe, uno camina, la chuchupe lo huele y comienza a corretear, entonces la gente corre y lo que hace la gente se saca la ropa, el polo, por ejemplo, lo tira al suelo. Y la chuchupe se entretiene con esa ropa, por los viejos trucos de la selva. Luego tenemos la familia Elapida o Elapidae, como dicen, y el género Micrurus, que está representado por más de 20 especies, ¿no? Eh, Se conocen como coral, coralillo o naca-naca, ¿no? Diversas especies que están en toda Sudamérica y otras también en el Perú. Y hay una especie en la familia de la hidrofida, que son serpientes marinas, que en el Perú, por ejemplo, llegan con el fenómeno, con la corriente del Niño, llegan a Tumbes, a la costa de Piura y parte de Lambayeque, ¿no? Son estas que vemos acá, son venenosas. Son negras de vientre amarillo. ¿Cómo podemos diferenciar una serpiente venenosa de una no venenosa? Hay unas características primarias y otras secundarias. La primaria, por ejemplo, las serpientes venenosas tienen colmillos inoculadores y las no venenosas está ausente, no tienen, ¿no? Los colmillos son pequeños. Las venenosas tienen, por ejemplo, la faceta termorreceptora que, como quien dice, permite observar lo que son radiaciones infrarrojas, ¿no? Ahorita vamos a foto de eso. Las no venenosas no las tienen. La cabeza, por ejemplo, de la venenosa es triangular porque las glándulas están a un costado, entonces hace que la cabeza tenga esa forma, ¿no? Las no venenosas es ovalada. La pupila, la venenosa es vertical como los gatos, y la no venosa es una pupila ovalada, ¿no? Redondeada. La cola de la venenosa es corta y gruesa y la no venosa es larga y delgada. Las escamas de las venenosas son cadenadas, rugosas, y las no venenosas son lisas. La coloración de las venenosas todas tienen más de un color. Y las no venenosas pueden ser de un color o de varios colores. Las venenosas cuando hay actitud que asumen cuando hay miedo por acción de algún depredador que pueda llegar, o cuando se asustan, las venenosas intentan atacar y las no venenosas huyen. No son acciones que toman, acá vemos, ¿no?
Vemos a la izquierda, por ejemplo, venenosa, serpiente venenosa con cabeza triangular y la no venenosa media alargada, redondeada. O también las pupilas, que son elípticas, las otras son redondeadas. Y las serpientes tienen la foseta, eso no lo dice Pitt, es la foseta que va a recepcionar o observar lo que son las radiaciones infrarrojas. La cola, ¿no? Es delgada y corta y ancha y la otra es delgada y larga. Y acá vemos, por ejemplo, a la derecha una persona que le han mordido en el alto del tobillo, porque tiene una pierna. Ahí vemos dos agujeros grandes de los colmillos y los agujeros pequeños de los dientes que están atrás. Si fuera una serpiente no venenosa, no vamos a ver estos dos huecos grandes, ¿no? Los colmillos. Con respecto a la patogenia, ¿no? Los venenos de las serpientes tienen diversas actividades, ¿no? Tienen actividad hemolítica, tienen actividad mucolítica, perdón, citotóxica, miotóxica, otros son cardiotóxicos, hemotóxicos. Entonces hay algunos que producen coagulaciones en la sangre, ¿no? Entonces acá vemos, ¿no? Por ejemplo, un caso, ¿no? De una persona, el veneno de serpiente que provoca hipersensibilidad en la persona, un choque anafiláctico, un edema laringio, que la glotis se hincha, la persona muere por asfixia. Entonces hay una gran cantidad, ¿no? De enfermedades del suero, de vasculitis, hay cuando es citotóxico hay inflamación y edema, en necrosis tubular hay síndrome compartimental donde cada uno, un compartimento se inflama, produce y va pasando a los otros, ¿no? En caso de cardiotoxicidad, la persona puede producir una arritmia y un infarto. En toxicidad, por ejemplo, los músculos se disuelven, ¿no? Se deshacen. Y así, ¿no? A nivel de neurotoxicidad puede haber convulsiones, puede haber detención del impulso nervioso de la persona. Al no haber impulso puede fallecer por asfixia, por ejemplo, o la persona no se puede movilizar, ¿no? Los músculos de la pierna no responden porque el sistema nervioso está bloqueado. Otros producen hemólisis, por ejemplo, ¿no? A producir hemólisis también se produce un taponamiento renal. El riñón deja de funcionar. O sea, pero no todas las serpientes tienen todas estas actividades, ¿no? Algunas serpientes tienen, en lo que tienen una actividad, otros tienen dos o algunos tres. Es más raro, pero es así. Por lo general tienen de una a dos. El accidente del apídico, que es por la serpiente de coral, hay una de coral que es parecida, que le llaman coralillo, que es muy parecida, solamente que se diferencia por las características que hemos visto, que no tiene la cabeza triangular, sino la tiene redondeada, ¿no? El género Micrurus, que es el coral, como dice, la serpiente pertenece a la familia de la pila. Por eso se conoce como accidente del apídico. En nuestro país está la famosa conocida macanaca. También el coralillo, que no es muy venenosa. Coral, el Micrurus selinamensis, Micrurus lemniscatus, Micrurus chuli. Son 20 especies que hay en el país. El veneno es netamente neurotóxico. Cuadro clínico que se va a presentar es una citología de aparición precoz, realmente dentro de la primera hora. No siempre el veneno de un animal o de una planta actúa en forma inmediata. Hay venenos que tienen una acción que se va a inicio después de las 24 horas, por ejemplo. La persona es mordida por un animal venenoso y la persona sigue caminando y ya no pasa nada. Se interna más en la selva y ahí es donde le viene el cuerpo, cuando ya no puede hacer nada.
Las manifestaciones locales, o sea, en el lugar de la mordedura, son discretas. Puede haber dolor, como no puede haber dolor, puede haber un hinchazón, un edema ligero, y puede haber alteración de la sensibilidad. No siempre se da eso. Hay personas que lo sufren fuertemente y otras personas no lo sufren, como si no hubiera nada. A nivel sistémico, hay compromiso neuromuscular, entonces la persona ya no siente y tampoco se puede mover, ¿no? Es lo que se llama un número eh, progresivo de signos y síntomas, que no le da al 100% de las personas, ¿no? Esto va a depender también de la cantidad de toxina o de veneno inoculado. No puede, por ejemplo, parálisis musculoespiratorias, los intercostales, los músculos, el diafragma, por ejemplo, ¿no? Músculos faciales, la cara medio que se cuelga, faringoides, la persona tiene la sensación de que se sofoca porque el músculo de la faringe se relajan demasiado y se alorrea, ¿no? Abundante producción de saliva. Hay disfagia, o sea, dificultad de tragar. Luego hay tosis palpebral, ¿no? Hay tosis palpebral hacia el párpado. Más adelante hay una foto de eso. El párpado se cae, ¿no? De la sensación del hombre está guiñando el ojo. Colapso, muerte por parálisis respiratoria. Esta está nuestra amiga, muy hermosa, pero muy venenosa. El accidente por moto, un ratito, joven. Disculpe, joven, estaba conversando con mi hija. Entonces, hay otros, ¿no? Hay varios, el jergón, el lobo machacón, y otros más, ¿no? La macanche. Macanche generalmente de la costa peruana, ¿no? Especialmente del norte. 24 especies. El veneno tiene tres acciones principales: proteolítica, coagulante y hemorragia. El anterior era solamente aspecto neurológico, o sea, tiene proteolítico, o sea, disuelve el tejido, todo lo que es proteína, disuelve, produce coágulos y también produce hemorragia. Cuadro químico a nivel local, en lugar de la mordedura, hay un nuevo variable: edema, equimosis y moretón, ¿no? Cuando se tiene un chinchón que se va subiendo, pone morado, amarillo y ahí va desapareciendo. Ampolla de contenido seremático, ampollitas que se llenan de sangre, ¿no? Y a veces no es bueno reventar la foto, puede haber una infección. Y están la marca de los dientes del animal que ha mordido. A nivel sistémico, hay zona de coagulación, puede haber infarto, puede haber trombosis, infarto cerebral, infarto pulmonar, infarto en cualquier órgano por los coágulos que se van a ir corriendo, ¿no? Náuseas, vómitos, taquicardia, hipotensión, compromiso renal, porque a ver hemólisis, la hemoglobina va taponando el riñón. Alteraciones hidroelectrolíticas y muchas veces esta insuficiencia renal puede ser que mate a la gente. No siempre, pero está esa alternativa. Y acá está nuestra querida amiga Botox. Pues tenemos el accidente totálico, que es la víbora de cascabel, Protaluso cascabel, o mira, Crotalida. Y en el Perú está Crotaludinus terrificus, que es la cascabel sudamericana. El veneno tiene tres acciones: neurotóxico, miotóxico y coagulante. Entonces,
ya más o menos vemos qué es lo que puede pasar. Cuadro clínico local, leve eritema, o sea, un enrojecimiento leve, puede haber o no puede haber edema, no siempre, ¿no? Y ahí están los dientes, la huella de un demonio. Manifestación sistémica, visión borrosa, o sea, visión doble, diplopía. Disminución de la vista habitual, que la gente comienza a ver nuboso, como nublado, ¿no? Como nublado comienza a ver, ahí la orina se va poniendo roja por la mioglobina que se está filtrando, ¿no? Al inicio o después ya la orina ya no se ve roja porque al taponamiento renal ya no hay filtración. Náuseas, vómitos, sudoración, sueño, ¿no? Puede parálisis respiratoria y ahí nomás se puede quedar la persona. Y acá está nuestra amiga, nuestra querida amiga Cascabel. Por fortuna hay suero antibotrópico, hay suero antilaxésico y hay suero anticrotálico. Pero para aplicar estos sueros hay que estar seguros de qué serpiente fue la que mordió, porque si yo pongo el suero antibotrópico a alguien que mordió una laxisis, la persona se va a morir más rápido. Entonces, por fortuna hay, ¿no? El Instituto Nacional de Salud produce una pequeña cantidad y otra cantidad se importa de Brasil, por ejemplo, ¿no? Hay el suero anticrotálico monovalente y el cero antilaxésico. O sea, tenemos el antibotrópico, el anticotálico, el antilaxésico. Y hay otros, generalmente, brasiles que nos proveen a nosotros de esto, ¿no? Si ustedes van a trabajar, por ejemplo, en Hospital de la Selva, sí o sí deben tener estos antiselvas. Eh, Al caballo se le inyecta el veneno a la serpiente y el caballo comienza a producir el antídoto. Y ahí se extrae sangre y se extrae el suero. Y este es de que se aplica. Gracias a nuestros queridos amigos de IPC Europa, que es el caballo. Muchas veces hay tratamientos complementarios, se da corticoides para combatir el edema, por ejemplo. Pues hay edema de glotis, por ejemplo, entonces esto ayuda. Y a veces se tiene que aplicar antibiótico para la infección, ¿no? La clindamicina, que es antibiótico de amplio espectro, metronidazol, que es para anaerobios, ciprofloxacino también, que es amplio espectro. Pero como vemos acá, ¿no? Se da clindamicina más ciprofloxacino o metronidazol con ciprofloxacino. ¿Por qué? Porque uno no sabe, ¿no? Uno no sabe qué bacteria había ahí en la boca de la serpiente. Entonces a veces cuando hay signo de infección se comienza a hinchar, se comienza a poner rojo, ya hay que aplicar. Y cuando no hay signo de infección, como siempre, no se recomienda el uso de antibióticos, pero siempre es bueno tener a la mano, ¿no? Porque no va a ser que la persona se rasca, por ejemplo, y ya se le comienza a infectar. Si es necesario, se hace una transfusión de sangre. No siempre es necesario, pero si es necesario, sí. Porque hay una hemólisis grande, una trombosis grande, entonces ahí sí es recomendable, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, hay necrosis de tejido, entonces lo mejor es hacer una depilación, limpiar todo ese tejido muerto para evitar de que se produzca una gangrena, por ejemplo. O se limpia todo ese tejido y en algunos casos es necesario hacer injertos, autoinjertos, no siempre, pero muchas veces se puede hacer, ¿no? A veces hay personas que quedan con él hace un hueco, por ejemplo, ¿no? Tratamiento no recomendado, no se debe usar gluconato de calcio ni aire, ¿no?
Antiinflamatorios no esteroideos no son recomendados por ningún motivo. Y tampoco se recomienda, por ejemplo, que alguien que va acompañando a otro, ve que le han mordido, la persona succione el veneno, ¿no? No es recomendable. Porque uno a veces puede tener una herida en la boca, por más pequeña que sea, o una caries, y por ahí puede entrar el veneno. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? Bien, entonces vamos a pasar a la segunda parte de una vez para acabar rápido, porque me imagino que ustedes deben estar ansiosos de ir a descansar como yo. Ahí se ve la pantalla que diga artrópodos ponzoñosos. Sí se ve, profesor. Ya, gracias. Y ahí dice artrópodos ponzoñosos, ¿no, jóvenes? Bien, me gustó ese sí. Ujú. Artrópodos ponzoñosos. Hay que recordar que los artrópodos son animales del filum artrópoda, ¿no? O sea, que tiene su cuerpo articulado. Acá tenemos insectos, tenemos arácnidos y otros más. Solo un pequeño número de artrópodos es suficientemente ponzoñoso para ser potencialmente peligroso para los seres humanos. Imagínense ustedes, existen más de 50.000 especies de moscas, más de 10.000 especies de hormigas, más de 10.000 especies de avispas. O sea, se dan cuenta la cantidad de animales que hay. De eso solamente una pequeña cantidad. Más de 5.000 especies de arañas. Es grande, ¿no? Es un filum enorme. Los artrópodos producen más envenenamientos en seres humanos que todos los otros filum combinados. O sea que todos los peces tóxicos, los sapos, ranas, serpientes, todas esas cosas, ¿no? Es lógico porque los artrópodos son más numerosos, mucho más numerosos. Entonces los grupos también producen, ¿no? De casi todas las 30.000 especies de arañas, todas son ponzoñosas. Pero, ¿qué es lo que pasa? La araña, como tiene su aparato mordedor que tiene quelíceros, solamente algunas tienen quelíceros grandes y fuertes como para perforar la piel humana. Otras no, otras pican, pues solamente, o muerden, perdón, y solamente hacen una herida muy superficial.
que el veneno no logra pasar, ¿no? A nosotros va a producir una pequeña irritación, una pequeña molestia. No va a producirnos el envenenamiento que en algunos casos alguien puede esperar. Por fortuna para nosotros, ¿no? Hay alrededor de 500 especies de alacranes y todos son ponzoñosos, ¿no? El alacrán sí tiene su aguijón en la cola, así que sí es fuerte, ¿no? Algunos venenos de alacrán son más fuertes que otros. Algunos dicen que el alacrán es animal, o que no es, que la ponzoña no es mala para el hombre, otros dicen que el escorpión sí. No, son definiciones, ¿no? En algunas partes le llaman alacrán, en otras partes le llaman escorpión. Pero al final todos son lo mismo. Los himenópteros, que son abejas, avispas y hormigas, esos sí son un grupo grande, ¿no? ¿Por qué? Porque es frecuente, ¿no? Las abejas y avispas voladoras, también la persona que a veces la molesta, y estos animales los siguen. Y yo me acuerdo cuando hacía mi sermón en Tingo María, un chico manejando su mototaxi con sus lentes, una avispa, no me acuerdo, una avispa marrón, como mide unos 2 centímetros y un poquito más, le chocó en la frente y la avispa bajó hacia el ojo, y como el hombre estaba con lente, la avispa le picó ahí en el ojo. El hombre parecía que tenía otra cara. Imagínense el hinchazón que tenía, no podía ver nada y le dolía bastante. No, fue un accidente, ¿no? Y estos venenos de estos animales eh, tienden a producir shock anafiláctico. ¿Por qué? Porque uno de sus componentes es la histamina. Bueno, esos tienen histamina. Y eso también puede desencadenar que el cuerpo libere más histamina. Los venenos trópicos son, como les decía al inicio, muy, muy variados, ¿no? Algunos son monocomponentes, otros son multicomponentes. No es único, ¿no? Como decía en la parte anterior, por lo general son de naturaleza proteica. Todos tienen un efecto celular local y un efecto sistémico, ¿no? Por ejemplo, eh, los escorpiones por lo general de efecto local. Hay otro que sí, el veneno es muy fuerte y nos va a producir un efecto sistémico. Eso de reacciones anafilácticas es más que todo para personas sensibles, ¿no? Muy, muy sensibles. Hay personas que le pican 10, 20 abejas y no le pasa nada, y otras que le pica una abeja y ya la persona se está hinchando, ¿no? De hecho, es anafilático fuerte. Por eso cuando uno se va de viaje, es bueno llevar antihistamínicos, medicamentos al dolor, su oxigena, su botiquín, ¿no? Que presente todas estas cosas. Su dexametasona. Antibiótico por lo menos en una pomada, ¿no? La loxoceles, acá vemos arriba a la derecha, nuestra querida amiga loxoceles, que la tenemos, la conocemos. Eh, el accidente por mordedura de esta araña se conoce como loxocelismo, ¿no? Esta araña por lo general es tímida, es temerosa. Cuando no ve, por ejemplo, se corre. Pero a veces la molestamos y nos muerde. Entonces, como le decía, ¿no? Estas sí tienen los quelíceros fuertes y tienen una capacidad grande de perforar la piel humana. ¿Qué pasa eso con ella? Y el socialismo es un cuadro que se presenta en forma muy común.
En el Perú, la especie de Loxosceles es la Loxosceles laeta. Esa es la que está presente en el Perú. Hay otras especies que están presentes en otros países. Esta araña es una araña netamente americana que poco a poco se ha ido extendiendo a nivel mundial. Pero es made in America. El cuadro clínico, primero hay una inflamación de la zona, luego hay una necrosis, ¿no? Y dependiendo de la cantidad de toxina de veneno inoculado, puedes hacer un efecto sistémico y producir la muerte. Cuando nos muerde o nos pica un artrópodo o animal venenoso, no hay una prueba que nos diga a nosotros fue tal animal. No, eso es imposible, no hay, ¿no? Lo que sí puede haber es, por ejemplo, eh, según las características de mordida, uno puede saber qué cosa es. Cuando uno, por ejemplo, lo muerde una araña, hay gente que agarra la araña, la pisotea, la destruye. No, eso no es bueno. O si la matan ya, pues llévenla aquí, aunque sea rota, llévenla al hospital. Y el médico del hospital ya va a saber qué araña fue la que nos mordió y para que nos dé el antídoto, en caso sea necesario. Entonces, es difícil, ¿no? Diagnosticar. El socialismo está presente en todos los continentes del mundo, menos en la Antártida, ¿no? Entonces, hay diversas especies de estas arañas. Hay tres especies en Norteamérica, que la Loxosceles reclusa es la más común. Si ustedes buscan referencias bibliográficas de Loxosceles, si son referencias norteamericanas, van a ser hechas en base a Loxosceles reclusa, ¿no? Y es de ella la que hay más trabajo de investigación. En Centroamérica hay 38 especies. En Sudamérica hay 34 especies. Las especies sudamericanas más comunes son la Loxosceles laeta, que está básicamente en Ecuador, Perú y Chile. Artículos chilenos, por ejemplo, de loxocelismo se refieren a esta especie, Loxosceles laeta. Hay los loxosceles intermedia, que está en Brasil y Argentina, y el Loxosceles gaucho, que prácticamente está todo solamente en el Brasil, ¿no? Y como dice, la más conocida para nosotros, los peruanos, es la laeta. Para los norteamericanos es la reclusa, y para los brasileños tienen la gaucho y tienen la intermedia. El resto del mundo no está bien estudiado. En algunos casos son arañas que han migrado de América. En otros casos está, por ejemplo, los Ocellaria rufescens, que están en la zona del Mediterráneo, norte de África, sur de Europa, es el Oriente Medio. Y en África hay dos especies. En China también hay dos especies. Y en Australia se han encontrado rufescens, que son básicamente por los barcos, aviones que van para allá, los contenedores, ¿no? Que llevan especies de un continente a otro. Pertenecen al orden de la Araneida, orden la Bionta, y tiene los quelíceros en forma horizontal. En el momento de morder, se entrecruzan como una pinza de cerrado, pero dejan un dolorcito grande. Le dije, la de la más distribuida, y tiene dimorfismo sexual, o sea, hay macho y hay hembra. La hembra es más grande, la macho es más pequeña. Siempre es así en esos animales. Ahí tenemos una foto. Es más peligroso el ser mordido por una araña flaca que por una gorda. La araña flaca quiere decir que no ha comido, entonces tiene más veneno. La araña gordita quiere decir que sí come y tiene poco veneno.
Entonces, eso también es algo que no debemos de tener en cuenta, ¿no? Es una araña pilosa que tiene pelitos en su cuerpo y su cuerpo mide 1 centímetro más o menos. Ya con sus patas puede alcanzar un poco más, ¿no? 4 o 5 centímetros. Como digo, son arañas tímidas, son tranquilas, son temerosas, pero cuando uno los molesta ya te avientan. Tiene 2 segmentos, el cefalotórax que tiene forma de un violín, por eso se le conoce como araña violinista, y el abdomen, que es la parte oscura que vemos acá, ¿no? Tiene 3 pares de ojos, un par anterior y 2 pares laterales. Y le da una visión amplia, ¿no? 300 grados más o menos. El hombre llega a 140 grados más o menos, ¿no? Un tono más oscuro. Y eh, ustedes han visto a Alien, ¿no? Cuando Alien crece, deja su piel ahí botada, ¿no? Estas arañas hacen lo mismo, ¿no? Cuando van creciendo, ese exoesqueleto que ya no les deja crecer, lo botan, eso se conoce como exidis. A veces nosotros vemos, ¿no? Detrás de un cuadro vemos estos exidis y decimos, uy, la araña se murió. No, no se ha muerto, lo que pasa es que ha crecido y ha dejado su exoesqueleto. Los insectos artrópodos tienen 2 tipos de metamorfosis, incompleta y completa. La incompleta es aquella que a pesar de que cuando salen de huevo y pasan a diversas fases, tienen la misma forma. En cambio, hay otras que tienen metamorfosis completa, como la mariposa, por ejemplo, ¿no? Que es huevo, oruga, crisálida y adulto, ¿no? Hay diferenciación en las diferentes partes, pero en estas arañas no. Siempre de chiquitas, de grandes, todas, al que sean larvas, siguen siendo pequeñas. Ponen huevos en ovotecas, o sea, ovoteca es una colección de huevos que puede haber entre 80 y 200. Cuando nacen las arañitas, estas son caníbales. Las primeras que nacen se comen a las que van naciendo. Entonces, de las 80 o 200 arañitas que pueden haber, muchas veces solamente para un número pequeño que sobreviven. Y muchas de esas salen del huevo, se alimentan de sus hermanas y de ahí se corren, se van. Y son muy pocas las que sobreviven, muy, muy pocas. Ninfas caníbales. Y un año llegan a ser adultos y viven alrededor de 3 años. Y no hay un depredador o un humano que las apachurre, que las aplaste un sandaliazo, por ejemplo, un zapatazo. Estas pueden vivir esa cantidad de 3 años, por ejemplo. Y en realidad no es bueno eliminarla de casa porque ellas también eliminan cucarachas y otros insectos que no son buenos para nosotros, ¿no? Pero tampoco hay que dejar que hayan muchas, ¿no? Está dentro de las casas en áreas que, por ejemplo, nosotros guardamos zapatos si no los movemos un buen tiempo, ahí están. Detrás de los cuadros, de los ropeos, en el respaldar de la cama que está ahí entre la cama y la pared. Entonces ahí es donde están estas señoritas, ¿no? A veces uno sin querer agarra, se va a poner el zapato sin sacudirlo y ahí es donde está. Uno se pone el zapato y siente un enconazo y le muerde a la persona. Es solitaria, es territorial, es cazadora, muchas veces no le importa si caza a su misma especie, ¿no? O son caníbales. Todas las arañas son caníbales a nivel mundial, sin excepción. Es veloz, se asusta y corre, ¿no?
15 kilómetros por hora. Yo creo que corro y no llego ni a 15 kilómetros. Esa araña así. Se esconde al ser expuesta, ¿no? Y cuando ven que mueven el cuadro, se corre. Entonces, siendo así, nosotros, por ejemplo, podemos tomar algunas medidas para evitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya antes de ponerse los zapatos, la ropa, siempre bueno sacudirla. Es bueno pasar la aspiradora abajo de la cama, traer los roperos, traer los cuadros, por ejemplo. No siempre es bueno hacer eso. Y esta araña se alimenta de polillas, de otras arañas, de moscas, de cucarachas, de lepismas, cualquier animal que caiga en sus redes, en su tela. Los machos también son ponzoñosos, pero son más pequeños, son mucho más chiquitos, la mitad de tamaño, la tercera parte, por ejemplo. El veneno de esta araña está constituido por proteínas y principales son dos pelipéptidos de 29.000 y 35.000 unidades de masa atómica, o Dalton como dicen. Tiene un efecto cutáneo necrosante, o sea, necrosa la piel, es hemolítica, vacolítico y coagulante. Entonces vemos que tiene un espectro grande, ¿no? Entonces hay cuadro clínico, por ejemplo, ¿no? Dependiendo si la araña inoculó bastante o poco veneno. Entonces, ahí es donde según eso se desarrollan los diversos cuadros, ¿no? Diversos cuadros fisiopatológicos que se pueden presentar. A ver, los síntomas, vamos a ver, acá hay una foto, vamos a ver eso. Por ejemplo, el veneno que contiene esfingomilinasa D. Acuérdense que la esfingomielina es un lípido que se encuentra en las paredes de las neuronas. Les va a afectar a las neuronas. Fosfolipasa, todo lo que son fosfolípidos también lo va a romper, lo que ahorita proteasas, todo lo que son proteínas, cualquier proteína que sea constituyente de células del cuerpo se van a afectadas. También contiene estearasas, ¿no? Los ésteres de ácidos grasos también van a ser iodizados. Colagenasa, destruyen el colágeno, que es el cemento intercelular. Hialuronidasa, que no, este es el cemento intercelular, es la hialuronidasa, y el colágeno como si fuera el acero de las vigas, ¿no? Que mantiene la consistencia de los tejidos, la tensión. Desoxirribonucleasa, el ADN también lo destruye. Ribonucleasa, el ARN también. Tiene dipéptidos, tiene un factor de dermanectosis 33, también tiene 37, y tiene propiedades coagulantes y vasoconstrictoras. O sea, imagínense ustedes la composición que tiene. Es bien complejo, bien complejo. Ahora, dentro de las arañas, de las diversas especies de loxoceles, algunas tienen otros componentes, otras tienen, por ejemplo, otras colagenasas que pueden ser más activas también, o menos activas que otras. En la zona de mordedura hay un daño vascular. Vamos a ver acá más adelante. Hay unas fotos. Puede haber coagulación intravascular en cualquier órgano, ¿no? Cerebro, pulmones, corazón, hígado, en cualquiera, ¿no? Es algo que nadie espera, ¿no? El poder hemolítico del veneno, participación del mecanismo de autoinmunidad, se produce destrucción de glóbulos rojos. A veces son los glóbulos rojos, la sangre se satura de hemoglobina, esto de los riñones, y ahí lo que se llama taponamiento renal, ¿no? Produciendo insuficiencia renal.
la orina comienza a salir roja, 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 y de pronto se pucha, claro, una persona dice, ya estoy bien, no, y es que ya no está orinando. Y eso no es buen síntoma, ¿no? Se cree que esta acción ocurre por sustancias tóxicas derivadas de la alteración celular o tisular. Fenómenos anafilactoideos, formación de inmunocomplejos. O sea, es una cascada de reacciones enorme, ¿no? Acuérdense que la diversa composición del veneno produce todas esas cosas. No es lo mismo como otros venenos que vamos a ver que es monocomponente, ¿no? Acá vemos, ¿no? Nuestra querida amiga mordió a una persona. Vemos acá la mano izquierda, la mano derecha, mordido en la mano izquierda. Ahí se ve que está rojo, ¿no? Ahí se ve los huequitos que ha formado. Y vemos que te va poniendo negro, o sea, se va necrosando. Y con el tiempo ya vemos de que toda esa parte del tejido se ha necrosado. Entonces ahí lo que hay que hacer es sí, un tratamiento quirúrgico, ¿no? Para liberar, eliminar todo este tejido necrótico, que puede ser que sea inicio de una infección que no nadie quiere que eso sea. Entonces, a veces queda un hueco. Entonces, si es así, hay que hacer una cirugía plástica, ¿no? O después que haya pasado todo eso. Es un cuadro, ¿no? Un cuadro de cuáles son las manifestaciones clínicas, ¿no? Incluso el tratamiento que se recomienda. No siempre tenemos, por ejemplo, acceso a los componentes, ¿no? Pero de manera que a partir del tercer día, la persona tiene que dar movilidad, hidratación, antiinfección secundaria, cefalosporina de penetración o clindamicina, 600 miligramos cada 8 horas, violar cuando hay escala, hicarectomía y azúcar granulada. El azúcar granulada, que es lo que hace, deshidrata el tejido, así que se quema más rápido. Algunos médicos no lo recomiendan, ¿no? Pero bueno. Medidas preventivas: separar la cama 10 centímetros sobre las paredes, no colgar ropa y toallas en los muros, mantener normas de aseo y higiene, etc. Aspirar de forma periódica atrás de los cuadros, de la cama, de los ropero, los televisores que están colgados. Evitar que los niños fueran escondidas en ciertas partes de la casa, ¿no? Revisar ropa, zapatos antes de ponérselos. Es muy buena recomendación. Revisar la cama desde antes de acostarse. O sea, hay gente que se levanta y se va y no tiende a la cama y que pasa la noche y se tira nomás. Entonces, antes de eso hay que dar una sacudida por lo menos. Realizar un recinto oscuro, justo que haya permanecido cerrado por mucho tiempo, hacerlo con precaución. Porque a veces ahí están colgando, ahí esperando que la tela se mueva, ¿no? Hay que hacer un poco de bulla en toda la araña y se va. La rata también. Impedir el ingreso del peridomicilio controlado con luz, o sea, a veces hay casas, por ejemplo en la selva, que son de madera y entre los ramos de las maderas hay huecos, ¿no? Entonces hay que tapar todo eso. Evitar el depósito de materiales concretos que favorezcan la proliferación de artrópodos, o sea, hay que limpiar. Y luego papel, las cucarachas comen papel y la araña come cucaracha. Si no hay papel, no hay cucaracha y no hay araña. Utilizar guantes y calzado adecuado con mover objetos altos. Eso es lo que se recomienda. Antes de mover cosas, te pones un par de guantes. Guantes gruesos, no esos delgaditos, no. Que use productos químicos, bueno.
No siempre hay que usar insecticida porque aparte de ser tóxicos, también hace que las arañas y los animales se vuelvan resistentes a estos tóxicos. En caso de mordedura, ¿qué hacer? Lavar con agua y jabón, reposo del miembro afectado. Si la araña está viva, ir al hospital con la araña, ¿no? La podemos poner en un vaso, la podemos poner en muchas cosas, como frascos, tapa, una bolsa. Si la araña está muerta, bueno, igual hay que llevarla. Permanecer tranquilo y irse al servicio más cercano. No pisar o aplastar al animal ya que dificulta su identificación, lo que le comenté hace un momento. Aunque el ejemplar no se conserve en buen estado, es fundamental que lo lleve junto a la persona accidentada al servicio de urgencia. Si tenemos suerte, el médico conoce a alguien, o por lo menos a alguien ahí en ese sitio que conoce algo, ¿no? Y nos puede ayudar. Los médicos especialistas en emergencias conocen algo de eso. Tratamiento, ABC, o sea, el corazón funcione, el cerebro funcione y el pulmón funcione, no el ABC. Hay antídotos, pero algunas personas no recomiendan el antídoto, ¿no? Entonces, si no hay hemólisis, bueno, ¿para qué dar antídoto? Si es algo local, ¿para qué dar antídoto? Si es local nada más. Otras personas sí recomiendan el uso de antídoto, especialmente cuando es una afección ya sistémica, ¿no? Hospitalización en caso de mordedura en menos de 24 horas en paciente con evidencia de hemólisis, o sea, cuando ya vemos que la orina está saliendo rojo. Ahí sí. O la herida se ha infectado, se ha necrosado. Ahí sí hay que llevar al hospital, sí o sí. Las específicas, tratamiento cutáneo, colocar hielo, algunos recomiendan eso para evitar que el veneno difunda rápidamente, ¿no? Muy cercano a la pentomilinasa D, es más activa a alta temperatura, entonces el frío inhibe esto, ¿no? En caso de purito, clofenamida, que es un antihistamínico, 4 miligramos cada 6-8 horas por hora. Hay que tener presente que la clofenamina duerme a la persona, entonces la persona está dormida, no manifiesta muchas veces los signos y síntomas que pueda estar teniendo. En caso de antibióticos, clozapilina, cefalexina, o sea, cefalosporinas, por ejemplo, y otros antibióticos más. En caso se sospeche que hay infecciones por estafilococo y estreptococo. En caso de dolor, analgésico. ¿No? Algunas personas son más sensibles al dolor que otras, ¿no? Unas tienen más tolerancia. Inhibidores de depósito polimorfonucleados pueden ser efectivos en el caso de progresión rápida de la necrosis. Se dan la zona, colchicina, polioral. Y como le dije, ¿no? Muchas personas no recomiendan el uso de suero antiroxación. Hay suero que algunos autores ponen en duda su efectividad, ¿no? Cuando hay necrosis, hay una cirugía reparada, ¿no? A veces es lo mejor. A veces la necrosis puede ser tan fuerte que puede llegar hasta hueso, no tenemos hueso, entonces ahí sí obligado a que hacer un injerto, ¿no? Le sacan a la persona piel de un lugar y le ponen en otro. En caso de los toselismos viscerales, o sea que ya
queda diseminado por el cuerpo, antihistamínicos. También se recomienda esteroides, dexametasona, eso para evitar edema de glotis, por ejemplo, aunque algunos tampoco recomiendan. Solamente en este caso, ¿no? Cuando no hay edema de glotis no es necesario. Diuresis hace que el riñón siga funcionando, salvo que haya taponamiento. Entonces, en otros casos, lo que recomiendan es diálisis, ¿no? Transfusiones de sangre en caso de hemorragias, eso sí es recomendado. Y diálisis, ¿no? En caso de falla renal, como les he mencionado. El suero antilosocélico es netamente de uso hospitalario, ¿no? Se puede aplicar hasta 6 horas después de que ha sido mordida la persona, antes no, o después ya no. Pero está en duda su eficacia. Nuestra querida amiga Apis mellifera, que es conocida como la abeja, ¿no? Insectos muy sociables, y hay abeja reina, abeja zángano y la abeja horrera. La horrera es la que hace todo el trabajo, el zángano solamente fertiliza a la reina y ahí se muere, y la reina, una vez fertilizada, está condenada a poner huevos toda su vida. Viene a ser esclava de las obreras. En cambio, las obreras la alimentan, ¿no? Están en todo el mundo, menos en la Antártida, y son más antiguos que el hombre, ¿no? Se han encontrado fósiles de abejas en todo el mundo. Hay más de 20.000 subespecies, ¿no? Algunas más belicosas que otras, otras más tranquilas, otras más grandes, más pequeñas, unas que producen más miel, otras que producen menos. Es variado. Y son considerados los insectos polinizadores por excelencia. Ellos van a buscar el néctar, el polen se pega a su cuerpo y de ahí van a otra flor y polinizan. Imagínense ustedes que no hubieran abejas, cuántas plantas hubieran extinguido, ¿no? O de repente la naturaleza hubiera buscado otra forma de polinización. Tiene una vida media de 5 años. Y son por lo general pequeñas, no más de 1,5 cm. Por lo general son pequeñas. El veneno también es un veneno multicomponente, ¿no? Es un líquido alcalino compuesto por 52% de melicina, apamina, que es una neurotoxina, alolapina, que es anestésica, o polipasa, y otros más, ¿no? Tiene histamina, dopamina, noradrenalina, etc. Esta noradrenalina, la dopamina y la histamina, estos tres son los responsables del choque anafiláctico, por ejemplo. ¿No? Le da el inicio, ¿no? Algunas personas lo detienen, su cuerpo lo detiene y otras continúan. El efecto fundamental es citotóxico, básicamente. Esto de las membranas celulares, las células se mueren. Entonces, mueren varias células, mueren tejidos. A veces hay un dolor fuerte. Imagínense ustedes que alguien le hinca a ustedes con un clavo caliente y sin punta. Ese es el dolor que se siente al inicio cuando piconeta se metas. A una persona se lo han manifestado así. Sentí como si me metieran un clavo caliente y sin punta. Pues imagínate, ¿no? La apitoxina es un líquido incoloro, amargo, tiene pK de 4,5 a 5, densidad 1,13,
hidrosoluble, ácido soluble, insoluble en alcohol. O sea, que una persona en tensión le dice, no, cuando te pica la abeja, échate alcohol. Esa proteína, esa sustancia precipita, se descompone. Pero hay dolor, irritación, pero por lo general la zona donde la abeja nos picó y no más queda. No, no es algo que nos dé un dolor más fuerte o que nos comprometa, salvo que la persona sea muy sensible, ¿no? Hay personas que son muy sensibles y le puede dar un choque anafiláctico. Bueno, y muchas veces a una persona, al igual que sucede con otros animales, una persona, por ejemplo, nos pica una abeja y nos vamos a casa tranquilos y el efecto se manifiesta después. Han habido turistas, por ejemplo, que en la mañana le picó una abeja, tomaron ese avión a mediodía, llegaron a su país en la noche y al día siguiente recién se les manifiesta. Y el médico a veces no sabe, ¿no? Porque no es algo que se dé en esa ciudad, por ejemplo. Hasta que le dicen hasta de gente al sitio y ven la opción, ¿no? De picadura o mordedura de algunos insectos. 2% de la población es sensible a la pitocina, pero solo un 0,05% es muy sensible. ¿No? Es normal, ¿no? En todas las personas. Tratamiento no requiere tratamiento por lo general, ¿no? Aguantar un poquito la molestia nada más. Si es necesario que retirar el aguijón, ¿no? Pero hay que tener cuidado con el aguijón porque generalmente cuando el aguijón está, la glándula secretora también está ahí. Entonces hay que sacar una pinza y levantarla con cuidado. Hay que tener bastante cuidado ahí. No hay que tener presión, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, el aguijón con la glándula. Entonces se levanta el aguijón con cuidado. Pues yo lo voy a hacer con la mano, con las uñas, puedo hacer que aplaste la glándula que está por actor reflejo, se va a contraer y va a inyectar más veneno. Entonces hay que tener cuidado, tener su pinza ahí. En caso la persona sea muy sensible o le han picado muchas abejas, se recomiendan antihistamínicos y corticoides, ¿no? Corticoides básicamente para evitar el edema de glotis. Cuando hay este tipo de edema, la persona ya no respira, el aire ya no entra, ¿no? Hay otras alternativas, pero son las principales, ¿no? Hay gente que trabaja en apiarios, o sea, donde se cultivan abejas, y esta gente a veces, tantas veces que le ha picado, ya se vuelven inmunes. Pero algunas personas, así como hay reacciones adversas medicamentosas, se hacen sensibles o hipersensibles con el tiempo. Por eso hay que tener bastante cuidado. No es posible dar una inmunidad completa, es posible, sin embargo, reducir de manera muy acentuada la sensibilidad. Mejor tratamiento y barato de una picadura de abeja, avispa y atecolopenta, o sea, sin pies, desnaturalizar el veneno con calor. ¿Qué es lo que hacen algunos? La abeja pica, pues prenden un fósforo y en plena ignición pegan el fósforo de nosotros. Bueno, un poco muy arriesgado, pero bueno, drástico, pero algunos lo hacen. Luego tenemos a nuestra querida amiga la Toetus magnus, que es la araña viuda negra. Vemos acá, por ejemplo, a la derecha, la araña que tiene en el lomo una mancha roja como alrededor de arena, a la izquierda otra que tiene otra forma, ¿no? Hay varias las Toetus magnus que tienen diversas formas, algunas tienen puntitos, medialunas, todas son negras con manchas rojas en algo, toditas son viudas negras. ¿Ya? Son arañas todas muy, muy venenosas
es una que recomendamos, y hay muchas especies, ¿no?, que viven en diversas partes del mundo. Su veneno es 15 veces más potente que el de las cascabeles, entonces es más temida. La cascabel hace bulla cuando se acerca, la araña no. En los humanos produce dolor muscular, náuseas, parálisis del diafragma y muerte generalmente por parálisis respiratoria. Hace que el diafragma, que es el principal músculo de la respiración, se detenga, al igual que los músculos intercostales. Entonces la persona muere por asfixia generalmente. La muerte que se produce por estos animales es muy pequeña. La proporción de muertos es muy pequeña. A pesar que es más, el veneno es más potente que el cascabel, pero de todas maneras. La mordedura solo puede ser letal si se sufren niños pequeños, ancianos o enfermos. Las muertes son poco frecuentes, las arañas no son agresivas y por lo general muerden por defensa. Los animales que más deben temerse de la viuda negra son insectos y machos de la viuda negra. Porque todos los insectos son alimentos y el macho, ¿no?, cuando está copulando, la araña está, les cobra, ¿no?, y la mata y te la come. Se come al macho. Por eso se les conoce como viudas negras, porque matan al futuro padre de sus hijos. Es una araña solitaria. Si nosotros vamos, por ejemplo, a los cerros de Lima, por ejemplo, que si vamos con cuidado, vamos a ver debajo de las piedras, a cosas de las piedras, vamos a ver estas arañas. ¿Qué síntomas nos va a presentar? Puede haber dolor, como no. Algunas personas son más sensibles. Esto va a depender también de la cantidad de veneno inoculado, ¿no? Puede presentar uno o dos, a veces la araña muere una vez y después vuelve a morder, ¿no? Depende, ¿no? Algunas piensan que mordiendo más de una vez se van a defender, otras. Los síntomas pueden incluir náuseas, transpiración, temblores, respiración pesada, inquietud, aumento de la presión arterial, fiebre. Y los síntomas pueden pasar varios días, ¿no?, que por lo generalmente el tratamiento es sintomático, nada. Lavar la remover con agua y jabón, hielo, aplicar para eliminar la absorción, inmovilizar la zona picada, no moverla tampoco, porque al moverla aumenta el flujo sanguíneo y el tóxico se va a distribuir más en toda la zona. Si posible, capturamos a la araña para llevarla al hospital, para que nos digan quién fue la que nos mordió. Si hay personas que tienen, por ejemplo, problemas cardíacos o problemas renales, entonces ahí sí hay que llevar al hospital sí o sí. Ya es muy importante esto. Los escorpiones acá vemos, por ejemplo, un escorpión y una taza, ¿no? Una taza pequeña, más o menos para ver el tamaño que puede haber, de hecho se ve una sombrita, ¿no? Hay más de 2000 especies de escorpiones. Solamente 30 o 40 tienen veneno suficientemente fuerte para matar a una persona. Todos tienen una especie, una condición similar. El aparato inoculador está en la punta de la cola y el veneno. En algunas especies se han encontrado 22 toxinas que corresponden a un polipéptido de 61 aminoácidos. No contienen enzimas citotóxicas porque solo producen dolor intenso local sin cambios inflamatorios. Contiene la beta-toxina que altera la permeabilidad de los canales iónicos, sobre todo los potasios. Entonces esto va a producir una especie de adormecimiento, ¿no?
actúa sobre las membranas celulares, neurales, musculares y ganglionares, liberando mediadores químicos, acetilcolina, adrenalina, ya te imaginan todo esto, ¿no? Todo lo que pasa. Activación del simpático y el parasimpático. Hay eritema, dolor agudo, dolor intenso, náuseas, vómitos, disnea, dificultad respiratoria, taquicardia, corazón late como muy rápido, hipotensión, calambres, contracción muscular, etc. Y el tratamiento es sintomático. No hay dolor, algo para el dolor, hay fiebre, algo para bajar la fiebre, y así sucesivamente. Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta, duda, curiosidad. Bien. Creo que la siguiente semana toca con la profesora Tania, voy a confirmar eso. Y así no es con ella, ya nos estamos viendo nosotros. Bien, jóvenes. Entonces nos estamos, nos estamos viendo o escuchando la próxima semana. Catherine, Cass, Katy, José Luis, Mónica, José Michael, etcétera. Todos los jóvenes, ¿no? Un abrazo para todos, bendiciones para que todos tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Ya cuídense, Dios los bendiga a todos. Cuídense, jóvenes.